Muy buenos días, amados hermanos. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional Tiempo con Dios correspondiente al día miércoles 4 de noviembre del libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 13. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad con tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que tome el control de esta palabra. Porque Padre bueno, tú nos quieres hablar, Señor. Te entrego mi vida, todo mi ser, para que glorifiquen tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a compartir este libro del capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, donde Pablo envía a su siervo Timoteo a Tesalónica. Vamos a leer el verso 1. Dice: por eso, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviar a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que iban a pasar tribulaciones, y así sucedió, como bien saben. Por esto también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el tentador y que vuestro trabajo hubiera resultado en vano. Amén. Aquí Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica un mensaje, amén, porque estaba muy preocupado por la situación que estaban pasando los hermanos en esta iglesia. Entonces Pablo se encontraba muy angustiado porque no tenía noticias de esta iglesia, ¿no? Y en el verso 1 dice, ¿no? Entonces, no pudiendo soportarlo más, ¿no?, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviarles a Timoteo. ¿Qué hace Pablo? Como se encontraba muy angustiado por no tener noticias de la iglesia de Tesalónica, ¿qué hace? Envía a su siervo Pablo para que averigüe cuál era la situación de los hermanos que se encontraban en Tesalónica. Amén. Entonces, y describe, ¿no?, a Pablo a Timoteo como su fiel servidor, y no solamente fiel servidor, sino como un colaborador de parte de Dios, que le ayudaba a extender el Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces, Pablo envía a su siervo a Tesalónica, y lo envía con dos propósitos: para confirmar y para exhortar respecto a la fe de los tesalonicenses. ¿Por qué lo envía? Aquí vemos que cuando se refiere a confirmar, esto viene del griego esterizo, ¿no?, que tiene la raíz esteros, que quiere decir sólido, firme y duro. Amén. Quería saber si la fe de nuestros hermanos en Tesalónica se había mantenido a pesar de las circunstancias difíciles en que ellos se encontraban. Y en el verso 3 podemos ver, ¿no?, que dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Qué quiere decir? Que los hermanos en Tesalónica
estaban pasando tribulaciones. Y es más, Pablo dice, yo ya les había predicho que ustedes iban a pasar tribulaciones, ¿no? Entonces, ¿y cuáles eran las tribulaciones que pasaban los hermanos de la iglesia de Tesalónica? Por un lado, había un grupo de judíos, había un grupo de gentiles paganos, y por otro lado había un grupo de judíos que de manera violenta se oponían a que se predique el mensaje de Jesucristo. Y no solamente eso, sino que este grupo de judíos se aprovechaban de la aflicción que pasaban los fieles en Tesalónica y les decían, ¿no?, que para que se vean libres de estas aflicciones, lo único que tenían que hacer era renegar de su fe cristiana. Amén. Esta situación era la que lo tenía angustiado a Pablo. Esta situación de que los hermanos podían menguar en su fe, que los hermanos de Tesalónica podían verse desanimados, lo angustiaba en gran manera a Pablo. Entonces, este es un primer mensaje que nos deja el Señor. Amén. Que las ovejas son de Jesucristo. Y nosotros debemos de cuidar a que estas personas puedan permanecer en su fe cristiana. Hay muchos motivos que pueden hacer que estas personas se desanimen, que su fe se apague. Entonces, Pablo vio esta circunstancia en Tesalónica. Entonces Pablo dice, pero no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Amén, porque temía que los hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Amén. Entonces, Pablo estaba preocupado por el tentador que hubiese tentado a todos estos nuevos hermanos, nuevos en la fe. Amén. ¿Quién es el tentador al que se refiere Pablo? Es sin duda Satanás, el mismo que había estorbado a Pablo para que no pueda visitarlos pronto. Porque ¿cuál era el objetivo del tentador? El objetivo del tentador era destruir toda la obra de Dios a través del apóstol Pablo en Tesalónica. Y se presenta en 1 Pedro 5:8 como un león rugiente, o en Filipenses 3:2 se presenta como un perro adulador, o en 2 de Corintios 11:3 como una serpiente sibilante. Amén. El enemigo está como un león rugiente, buscando a su presa a quien devorar. Y el enemigo, o el león, ¿no?, que es representado como el tentador, ¿qué hace? Ataca en primer lugar a los débiles en la fe. Es por eso que nosotros debemos de cuidar a esas personas con bastante empeño. Porque si el tentador lograba sus propósitos, el trabajo de Pablo hubiera resultado en vano. Pablo no era un predicador egoísta que buscaba la gloria para sí mismo, sino que Pablo era un siervo fiel que velaba por los intereses del pastor de los pastores. Amén. Entonces, a partir del verso 6, nosotros vemos el informe de que Timoteo le transmite a Pablo respecto a la situación de la iglesia de Tesalónica. En el verso 6 dice, pero cuando Timoteo regresó nos dio buenas noticias, amén, de vuestra fe y amor,
y que siempre nos recuerdan con cariño y que desean vernos también como nosotros a vosotros. Amén. Estos versículos reflejan, ¿no?, el buen informe que Timoteo le da a Pablo acerca de los fieles en Tesalónica. Entonces, en estas buenas noticias, ¿de qué nos hablaban? De que los tesalonicenses tenían una fe viva, amén, que se había mantenido a pesar de las tribulaciones y que daban fruto de amor. Entonces, los tesalonicenses habían respondido bien. Y ese amor al que se refiere Pablo es el amor que mostraban hacia el prójimo, pero también hacia él mismo. Esta iglesia se mantuvo firme en medio de la aflicción. Amados hermanos, en estos tiempos muchos de mis hermanos están pasando aflicción, ya sea aflicción económica o aflicción de salud. Pero manténganse firmes en vuestra fe y en el amor de Dios. Entonces, en el verso 7 vemos, ¿no? Por eso, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados al saber de vuestra fe. Pablo también se encontraba en necesidad. Pablo también se encontraba en aflicción. Pero en medio de la circunstancia en la que se encontraba Pablo, él pudo recibir un bálsamo, un consuelo, con el informe que le dio Timoteo. Amén. Entonces, Pablo también estaba pasando un gran conflicto en Atenas, en este caso particular en Corinto. Pero ¿saben qué, hermanos? Cada uno de nosotros tiene una batalla distinta. Cada uno de nosotros sufre una aflicción distinta. Pero el hecho de saber que estamos bien como hermanos, el hecho de saber que nuestros hermanos se levantan y que su fe permanece firme, es para nosotros un gran consuelo. Amén, así como lo fue para Pablo. Entonces, Pablo en el verso 8 dice, ¿no? De modo que ahora hemos vuelto a vivir, sabiendo que están firmes en el Señor. El consuelo que Pablo recibió del informe de Timoteo acerca de la firmeza y del amor de los tesalonicenses fue tan grande que Pablo dijo, hemos vuelto a vivir, ¿no? ¿Amén? O sentimos nuevas fuerzas para seguir viviendo. Amén. Lo que le importaba realmente a Pablo era cómo marchaba la obra de Dios. Amados hermanos, enfoquémonos nuevamente. ¿Cuáles son las cosas importantes en nuestra vida? Entonces, Pablo estaba satisfecho, ¿amén? Y le daba gracias a Dios y se gozaba por esta gran noticia que había recibido de Timoteo. Entonces, porque él oraba de día y de noche con gran insistencia para que no les falte la fe a nuestros hermanos de Tesalónica. Nadie ha dicho que cuando nos volvemos cristianos se acaban nuestros problemas. Nadie ha dicho que el cristianismo te resuelve todos los problemas. Lo que dijo el Señor Jesús a Pedro es, el diablo me ha pedido para zarandearlos, pero yo le he rogado a mi Padre que no les falte la fe. Amén, hermanos. Entonces, cuando nos encontremos en aflicción,
sepamos que el Señor está intercediendo al Padre por nosotros, para que no nos falte la fe, porque esa gran aflicción va a producir un fruto, ¿no?, en nuestra vida. Entonces, amados hermanos, la aflicción también es parte del proceso. No te desanimes, mantente firme, porque cada prueba que nosotros pasamos nos hace más fuerte. Amén. Y finalmente, luego de esta gran noticia, Pablo ora por los tesalonicenses. Y dice, ¿no?, que en el verso 11, que el mismo Dios y Padre nuestro y Señor Jesucristo me dirija nuestro camino hacia ustedes. Pablo quería ver nuevamente a sus hermanos y que el Señor haga crecer y abundar en amor los unos para los otros. Amén. Y que estos hermanos permanezcan unidos en esta iglesia, firmes en amor. Y además Pablo dice, ¿no?, y que Él afirme vuestros corazones y que los haga irreprochables en santidad delante de nuestro Dios Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor con todos sus santos. Amén. Pablo deseaba que esta iglesia en Tesalónica se mantenga santa, preparada para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque en medio de toda aflicción, de toda tribulación que podemos pasar o que pueden pasar mis hermanos, sabemos que Jesucristo está intercediendo por nosotros al Padre. No para quitarnos esas tribulaciones, sino que para que en medio de esas tribulaciones no nos falte la fe. Yo te pido, mi Rey, en el nombre de Jesús, que puedas mantener firmes a mis hermanos, para que nada los separe del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.